Perdón verdadero. Pese a ser tan simples las palabras te perdono, suelen ser muy difíciles de decir y más todavía de sentir. Quizá tú creas que ya aceptaste lo ocurrido y perdonaste a quien te hizo daño. Magnífico. Pero en justicia debo advertirte que muchos, aún personas muy espirituales, intentan evadir su sufrimiento en busca de paz interior o de lo que creen correcto hacer. Dicen perdonar, pero en realidad el perdón no ha echado raíz en su corazón ni en su vida. Lo siento mucho, mi amor, ¿me perdonas?, dice la esposa arrepentida al llegar tarde del trabajo y encontrar la cena fría sobre la mesa. Sí, suelta entre dientes el marido, viendo desperdiciadas las horas que dedicó a cocinar con cariño. Sin permitirse recorrer el ciclo del perdón, esta pareja establece un remedo de paz, una tregua incómoda antes que genuino perdón. Este es un ejemplo sencillo, pero que ilustra algo quizá más propio aún de las grandes heridas. Entra en tu corazón y confirma que cuando dices te perdono, de veras has confrontado tu pasado. Si lo hiciste, realmente habrás liberado tu futuro. Al conceder perdón, ¿cómo sabemos que lo sentimos de verdad? ¿Cómo sabemos que el perdón auténtico ha arraigado en nuestra mente y nuestro corazón? Me gustaría poder darte una respuesta de aplicación generalizada. Algunos sienten que se les quita un gran peso de encima, otros una infinita sensación de paz. A menudo sabes que has perdonado cuando le deseas el bien a otro, o al menos ya no le deseas mal. Como ya dijimos, hay libertad en el perdón, y cuando sientes esta nueva libertad, sabes que has perdonado de verdad. Ben Bossinger creía haber oído 1.000.000 de veces que debía perdonar a su padre. Lo escuchaba de amigos y terapeutas, miembros de su familia y sacerdotes. Escuchó 1.000.000 de deberías acerca del perdón, pero no sabía qué significaba perdonar. No sabía cómo hacerlo, cómo era o qué se sentía. Intentaba enunciar su perdón en voz alta, pero se sentía falso. Por más de 30 años creyó que no sería capaz de perdonar nunca. Durante los 11 primeros años de mi vida, lo único que recuerdo es miedo. No como el miedo a caer o lastimarse, o el que se siente cuando uno sabe que está en dificultades por algo. Era un miedo de vida o muerte, miedo extremo en todo momento. Temía por mi vida y por la de mis hermanos y hermana y por la de mi mamá. Mi padre era el ser humano más colérico y violento que yo haya conocido jamás. No me pegaba, me daba una paliza, me humillaba, me torturaba, y lo mismo hacía con mis 7 hermanos, a uno de los cuales se encerró una vez varios días en el coche como castigo. Recuerdo una ocasión en que mi hermano menor, de 4 o 5 años de edad, jugaba con sus piezas de madera y de repente fue levantado no del cabello, sino del cuero cabelludo por mi padre. Algo en esas piezas había enojado tanto a mi papá que sostuvo a mi hermano en el aire y lo sacudió. Recuerdo los gritos del niño. Temí por él, viéndolo colgar en el aire con tanto dolor y pensando que la parte superior de su cabeza estaba a punto de desprendérsele. También recuerdo con vergüenza el alivio de sentir que no era la mía. Odié tanto a mi papá en ese momento que pude haberlo matado. Lo odié por odiarnos.
No había dónde esconderse ni a dónde correr, no había seguridad. Cuando llamada por la escuela o un vecino llegaba la policía, no hacía nada. Nadie podía detener a mi padre y parecía que a nadie le importaba intentarlo. No sé por qué mi mamá tardó 25 años en dejarlo y llevarnos consigo. No sé por qué nadie me protegió, ni la policía, ni mis maestros, ni mis vecinos. Juré hacerlo pagar algún día. Crecí enojado y violento, igual que mis hermanos. ¿Cómo podíamos no estarlo? Así fuimos educados. Eso fue con lo que se nos alimentó y nutrió. Cuando un adulto te pega en la cara a diario tan fuerte como puede solo porque puede hacerlo, un hombre que se supone que te debería querer y proteger, ¿cómo lo perdonas? Yo lamentaba haber nacido. Mientras crecía decidí que la vida consistía en aplastar a otros antes de que ellos me aplastaran a mí. Ya era igual que mi padre y no podía perdonarlo tampoco por eso. Mi enojo y desconfianza de los demás afectó todas mis relaciones. Al final convertí ese enojo en autodestrucción. Ya no tenía a mi padre para que me golpeara a diario, pero me golpeaba a mí mismo. Sabía que no valía nada y recurría a las drogas y el alcohol. Provocaba peleas, arremetía contra todos los que se atrevían a mostrarme afecto o amor. 10 años después dejé de beber y drogarme, pero seguí enojado y amargado, atacando a mis seres queridos. Muchos me decían que perdonara a mi padre, pero yo no creía que eso pudiera hacerme feliz. Sentía que si lo perdonaba, sería una persona más que dejaría impune su conducta. El único modo en que podía vengarme de lo que él me había hecho era negarle mi amor. Cuando yo mismo me volví mi padre, me enojé más con él por no poder ser el papá que yo debía, pues lo culpaba de mis deficiencias como esposo y padre. ¿Cómo era posible perdonarlo? Había destruido mi infancia y ahora destruía la de mi hija. Todos los problemas que yo tenía en la vida se debían a él. Estaba molesto con él y conmigo mismo. Aún así, todos los que me rodeaban, personas en quienes yo había aprendido a confiar y cuyos consejos normaban mi conducta, me decían que la única forma en que podía salir de mi desgracia era perdonando a mi papá.